Summertime, tiempo de verano, son las 7 menos cuarto, pasa un minuto de las 7 menos cuarto, casi 2 de la tarde, aquí, tardeando, valga la redundancia, en Radio Foramontanos FM, en una tarde, valga de nuevo la redundancia, de copiosa lluvia, una tarde gris, parece como el poema este de Antonio Machado, ¿eh? Una tarde parda y gris de invierno, el maestro enseña geografía, creo que sí, enseña geografía. Bueno, como decía al inicio del programa, hoy vamos a tener un espacio muy musical. Hemos tenido hace unos instantes una conversación con Francisco y con Amparo de Voces Cántabras, que se van a actuar ahora a Bruselas. Y ahora tenemos a un artista, a un concertista de guitarra, porque su formación es clásica y por lo tanto lo es, que además mañana mismo, sábado día 10, a las 7:30 de la tarde en el Centro Cultural de Cabezón de la Sal, ofrecerá un concierto. Para dar entrada y como siempre, para darle cobertura musical y sonora al inicio de la entrevista, pues vamos a escuchar un corte de uno de sus discos que se llama Cosa de Dos y que es un tango. Se oye un poco raro, no sé si he pillado una pista mal, seguramente tenemos nosotros un problema aquí, a ver. Pues no lo sé, a ver un segundito, intento arreglarlo. Ah, creo que ya lo tengo controlado. Ahora, sí. Venga, volvemos.
Ahora sí, la hemos escuchado completa y perfecta, sin la pista pachanguera que se había colado antes. Son cosas del directo. Bueno, Javier Moya, ¿no? Es Moya. Javier Moya Calleja. También eres compositor. También soy compositor, sí. Como habéis escuchado, es una guitarra clásica, guitarra de concierto, la versión, el tema que hemos escuchado, que es un tango. Siempre se nota cuando un guitarrista es argentino, si toca un tango, o lo toca como... Como un español. No, bueno, no es como un español, pues tú lo has hecho como una guitarra clásica, es decir, que es una cosa interesante, ¿no? Bueno, tenemos mañana un concierto aquí en Cantabria, en Cabezón de la Sal, y tengo entendido que no es la primera vez que vienes por aquí. No, ya estuve aquí hace 10 años, en el 2015, si no recuerdo mal. Y bueno, Cantabria es, sin duda alguna, es la región que más cariño tengo de España, después de Valencia, junto con Valencia, sencillamente porque, bueno, he venido a tocar cerca de 20 conciertos, hasta el punto, me colé tanto por Cantabria, y así lo digo en mi primer CD, que compuse una trilogía cántabra. Ajá. Y bueno, pues cuando uno le remueve algo por dentro, tanto para llegar a hacer esa composición, evidentemente es por algo. Dices que la otra tierra por la que sientes una afinidad o un cariño importante es Valencia, porque aunque naciste en Torrelló, ¿no? Torrelló, en Cataluña, pero llevas viviendo desde pequeño en Valencia, que es mi tierra también. Y claro, eso marca mucho. Valencia es una tierra muy, muy, muy de música. Sí, efectivamente. La verdad es que das una patada y te salen varios músicos. En los pueblos el tema de las bandas está muy arraigado. Algunos pueblos tienen más de una banda y la verdad es que hay muchísima competitividad entre la gente que forma las bandas. Hay muchos metales, sin embargo, la guitarra, no te creas que hay tanta gente que esté en la guitarra clásica. En las bandas no. Las bandas es un instrumento que está... Bueno, digamos que para reforzar como instrumento solista principalmente una determinada obra escrita normalmente para guitarra y orquesta. Lo que pasa es que las bandas han evolucionado ahora hasta el punto que bueno, tienen cuerda frotada, tienen percusión, y entonces bueno, pues sí que se nos ha llamado alguna vez a los guitarristas para tocar acompañando alguna obra de orquesta, pero que se toca con banda. Pero quiero decir que, por ejemplo, en ese entorno en Valencia hay más gente de guitarra de jazz, Chimoteva, todo este nivel, que verdaderos concertistas de guitarra clásica. La verdad es que últimamente la juventud está empujando muchísimo. ¿Sí? Y está mucho, y la verdad es que empieza a haber una afición por la guitarra muy fuerte. El problema está en que hay ya tanta competitividad entre los propios guitarristas y son tan buenas las nuevas generaciones que están saliendo, que bueno, pues la verdad es que hacerse un hueco está costando un poquito entre ellos. Yo, por fortuna, pienso que soy de una generación anterior que no había tanta competencia, ¿no? Pero la verdad es que la guitarra y el piano siempre han sido instrumentos que en Valencia y en general en toda España han tenido bastante empuje y bastante fuerza. Uh-huh. Llevas muchos años ya como concertista y abordas un amplio espectro, porque he visto en las cosas que has grabado, incluso en el repertorio que traes para mañana, que va más allá de lo que es la guitarra o las piezas clásicas que podemos conocer, ¿no? Hay también adaptaciones cinematográficas de bandas sonoras y de temas populares. Sí, efectivamente, el concierto que llevo tiene una parte clásica, que está basada en alguna obra barroca de Händel, obras románticas nacionalistas españolas de Tárrega, de Albéniz, y luego pasa una parte mucho más contemporánea, con dos obras mías, la que acabamos de escuchar, Cosa de dos, y otra canción que se llama Una sencilla canción, y luego ya paso a hacer unas versiones y arreglos de dos canciones brasileñas muy conocidas, 3 versiones de los Beatles, y acabo con lo último que he versionado, que son tres canciones de Perales muy conocidas. Ajá. No obstante, tú percibes
que el público, aunque con estos temas populares suele, claro, la gente cuando reconoce la melodía le resulta más fácil meterse dentro de la versión que un concertista, además con conocimiento y con preparación como tú puede hacer. Pero percibes que también el espectador, la espectadora, el público en general, ante las piezas más clásicas, como decías, un Albéniz, un Villalobos, sigue también emocionándose y entrando. Siempre. Hay que tener en cuenta que la novia del oído es la melodía, ¿no? Entonces, cuando un oyente percibe una melodía que le suena, enseguida se mete dentro de ella, ¿no? Y siempre es de mayor goce que cuando no la conoce, sencillamente porque el cerebro ya, al haberla escuchado, es capaz de seguirla, y seguramente si ha tenido algún tipo de vocación por el momento que la ha escuchado, con quién la ha escuchado, se escucha de otra forma que si es una canción nueva, que siempre tienes que encajarla primero y es más difícil pues sacar, digamos, partido emocional de ella. Has hablado hace un momento de que entre los temas que incluyes hay dos canciones brasileñas. Los guitarristas brasileños, la guitarra brasileña, sobre todo la bossa nova, está repleta de disminuidos y de una estructura bastante compleja, pero sin embargo, sea por el calor, por la tradición, por la forma de ser de ellos, por la propia idiosincrasia, no exenta de muchísima emoción. Es más importante iba a decir la prestidigitación, quería decir, ¿es la capacidad de tener muchísima técnica o es más importante emocionar? ¿O una cosa no se puede conseguir sin la otra? Yo más bien pienso que están muy ligadas y que una cosa está ligada a la otra. Si no controlas el instrumento, si no dominas el instrumento, no dominas lo que es la armonía, es imposible poder llegar al corazón. Pero para eso lo primero que se tiene que hacer es, es disfrutar. Cuando un intérprete disfruta, puede transmitir mucho mejor que cuando está pues tenso, digamos que está pues nervioso por lo que sea, no está en el concierto, que bueno, pues lo que hace es reproducir notas. Entonces lo suyo es, cuando estás en el público, intentar meterte dentro del instrumento, en mi caso es la guitarra, y lanzar ahí, claro, todo lo que puedas. Para emocionar hay que emocionarse antes, si no es imposible transmitir. Decía Andrés Segovia, con 80 años, que ensayaba como 4 o 5 horas diarias o 6, no sé, una barbaridad. ¿Cómo llevas eso? Pues lo mejor que puedo. Eso es una lucha porque tengo alguna lesión crónica. Entonces, bueno, pues hay que tocar, mantener lo que es la tensión muscular, la forma muscular, y por otra parte no hay que pasarse, porque si te pasas puedes volver a caer la lesión, y si vuelves a caer la lesión, levantarse es muy complicado. Entonces yo lo que intento, pues con tocar 3 horas al día me doy más que por satisfecho, y lo complicado está, bueno, pues en tener que mantenerte estudiando el concierto que tienes que tocar, y seguir evolucionando con obras nuevas o versiones nuevas que tienes que hacer, o componer canciones nuevas, ¿no? Entonces es difícil con ese tiempo, bueno, pues llegar a todo. Sí que es verdad que no es el mismo esfuerzo que se necesita cuando estás componiendo o arreglando que cuando estás estudiando y tocando, ¿no? Claro, son dos estadios diferentes, pero que no exentos, porque componer tiene una enorme tensión entre el espacio que media en alcanzar aquello que tú estás visualizando o estás oyendo en tu cabeza y conseguirlo. Hay una gran distancia a veces. Componer es, no sé, la primera que me viene a la cabeza es magia, es un don. Yo siempre digo, salvando evidentemente la distancia, las diferencias, que lo que más acerca a un ser divino al hombre es el crear. Crear un hijo, por supuesto, o crear, en lo que me concierne a mí, pues algún tipo de obra de arte, en este caso la música, que creo que es el arte de las artes, por muchísimos motivos. Entonces, bueno, pues cuando uno se pone a componer, para empezar no sabe ni cuándo va a componer, ni lo que va a componer, no sabe nada. Es algo que te va impregnando, te va invadiendo, un escozor que te pide que tienes que coger papel pautado, lápiz, instrumento, y sea lo que Dios quiera. Nunca sabes cómo vas a acabar,
cómo vas a seguir, de dónde viene realmente, sí que tiene que haber algún motivo, y normalmente lo hay. Pero eso es algo mágico, no sé, es muy difícil de explicar el proceso de la competición. Es curioso porque eso que dices de lo mágico se lo he escuchado decir también en una entrevista a Paul McCartney, donde trataba de explicar el tema y decía, es que no lo controlo. Sí, sí, así es. Yo no controlo, es decir, yo no estoy pensando quiero hacer esto, sale de repente, entonces yo me cojo y voy detrás de ello y claro, cuando tienes conocimientos lo llevas a un sitio consistente, con estructura, etcétera, ¿no? Pero sale de repente, ¿no? Y coincido también con lo de que la música es, para mí también, lo decía Borges, la más pura de las artes porque es forma esencialmente, es decir, tú puedes ser ateo y escuchar un requiem o una misa y emocionarte. Puedes ser antimilitarista y escuchar una banda militar y ponerte la carne de gallina y no lo puedes controlar porque entra por el oído y te pilla desprevenido. Y eso sí que es magia. Sí, bueno, yo aparte sobre esto puedo decir que yo también soy musicoterapeuta y he ejercido la musicoterapia en ámbitos de geriatría, en ámbitos con Parkinson, con Alzheimer, con gente terminal, desahuciada, ¿no? Y hay cosas que sinceramente solamente puede conseguir la música, ¿no? Estoy de acuerdo. Yo he trabajado también mucho en esos ámbitos, no necesariamente a través de la música, pero en concreto con mi madre que entró en Alzheimer. Al final, la única manera de recuperar de ella la visión y cualquier gesto de emoción era cuando yo cogía la guitarra y cantaba, la única. Así que lo entiendo perfectamente. Sí, así es. Yo lo he experimentado personalmente. Qué bien, creo mucho en el poder terapéutico del arte, no solamente de la música en general, pero efectivamente la música tiene esa habilidad de pillarte desprevenido, que incluso cuando la escuchas no controlas, que te lleve a territorios que ni pensabas que podían existir. Aparte de los conciertos, porque también como solista y como el que vas a tener mañana, o los conciertos que has hecho colaborando con bandas sinfónicas o bandas en general, ¿no? También tienes discos grabados, ¿no? Que se pueden encontrar en Amazon y en Spotify. Háblanos un poco. Sí, tengo dos CDs, uno concreto, el último se llama ¿En primera persona? En primera persona, que es el que llevo parte de él. Y el primero que hice en estudio de grabación fue Identidad Sonora. Es un término muy musicoterapéutico, por cierto, ¿no? Porque cada uno tenemos nuestra propia identidad sonora y tenemos una autobiografía sonora que nos va creando como personas, influye como personas. De ahí lo de Identidad Sonora. Y ahí está, en esa Identidad Sonora está la trilogía cántabra. Y sí, bueno, interesante, eso lo vamos a rescatar y lo vamos a pinchar en varias ocasiones. Trilogía cántabra está en el disco Identidad Sonora. Sí, efectivamente. Se lo pincharemos y además se lo recordaré cuando volvamos a nuestros oyentes. Os puedo acercar un CD, mira, se me ha olvidado, pero ya os acercaré un CD de cada uno de los dos que tengo, para que podáis... Pero lo de la trilogía cántabra creo que nos va a interesar muchísimo. Porque además antes estábamos hablando justo de eso, ¿no? De cómo la música no solamente transmite sentimientos básicos o generales, sino cómo también es referencia de la identidad de un pueblo, ¿no? Y en este caso, lo que tú estás haciendo... La guitarra muchas veces aquí en nuestro país la hemos identificado con el flamenco. Parece que la única forma de tocar la guitarra española pura y dura, es el flamenco. Sin embargo, está muy bien lo que contabas hace un rato al inicio de la entrevista, de que las nuevas generaciones están cada vez más interesadas en recuperar la guitarra clásica. Sí, vamos a ver. Yo pienso que lo que pasa es que primero hay una formación que tienes que superar, que es la del conservatorio, que con los estudios de guitarra clásica, ¿no? Entonces, eso sí que te sirve mucho para adquirir la técnica suficiente para tocar muchísimas cosas. Si bien también ahora se estudia guitarra flamenca como tal. Se estudia también la guitarra en jazz, o sea, ya desde mis tiempos, que solamente era guitarra clásica, al menos en Valencia, ya se está diversificando y se está enriqueciendo y ampliando lo que es el estudio de la guitarra para estilos más concretos. Es curioso, porque pasa con otros instrumentos, igual con el piano no pasa tanto, porque tú puedes escuchar a un pianista, antes estábamos hablando de Lito Vitale, puedes escuchar a Lito Vitale tocar jazz, tocar blues, tocar tango, tocar samba, tocar bossa nova,
y siempre suena bien, suena a lo que tiene que sonar. Mientras que un guitarrista de flamenco tocar una pieza no suena como una pieza clásica. Lo mismo con un guitarrista de blues. Automáticamente el estilo, y a la inversa, creo que con un guitarrista, tú me lo aclararás, ¿no? Pero un guitarrista clásico tampoco suena de la misma manera cuando se pone a tocar jazz o se pone a tocar flamenco. Así es, radical. Yo he estado en Brasil y he tocado en Brasil pues dos de las piezas que llevo mañana, y gustaron mucho, muy bien, pero más de una persona me dijo, sí, está muy bien, la técnica tal, pero se nota que no es brasileño, ¿no? Y es normal, porque yo también he visto interpretar obras españolas a los brasileños y lo hacen muy bien, pero no le dan el toque que le damos nosotros. Y eso que ellos tienen compositores, y al revés también, tocar clásico tampoco, tienen compositores clásicos como Villalobos, que es impresionante, es decir, pero no es el mismo feeling, ¿no? Y eso pasa muy específicamente con la guitarra, porque otros instrumentos no tienen esa misma especificidad que cuando lo oyes. También es el hecho de que la guitarra tenga tantas variaciones sobre el propio instrumento. O sea, hay un espectro amplísimo. La guitarra en sí misma es un instrumento, como podría ser el piano, ¿no? También en el piano pueden haber variaciones, pero no tantas. Pero en la guitarra, precisamente por los géneros que abarca, hay una amplísima gama de opciones, de formas, de sonidos de la propia guitarra. ¿Es así? Sí, así es. Bueno, pues son características del instrumento y después de quién tañe el instrumento, ¿no? Es para abarcar, por eso hay gente que se especializa, ¿no? Claro. Y se nota que está especializado en el jazz, en la bossa nova, en el flamenco. Y es complicado llegar a controlar uno de esos estilos. Claro, es que en realidad es porque es como otro instrumento, otro instrumento. Bueno, eres un guitarrista clásico que además es capaz de adaptar piezas del pop, bandas sonoras, como esta que vamos a escuchar ahora mismo, una versión de la banda sonora, el tema principal de la película El Golpe, el tema es de Buck Bacharach, y es una magnífica versión en guitarra a cargo de Javier Moya.
Bueno, la verdad es que está tan bien esta versión, me ha gustado muchísimo, que parece compuesta para guitarra. Es decir, y eso es cuando una versión funciona de verdad. Bueno, para despedirnos, creo que también estás en el ámbito de la docencia, ¿no? Sí, bueno, estaba. Aunque sí. siempre he sido docente, creo yo. He sido maestro, especialista en educación musical, musicoterapeuta. Mis últimos años ejercí esta profesión en la prisión de Picassent, y bueno, siempre ligado a la música. Bueno, antes de despedirnos, creo que el compañero Federico Correa Gil de Viedma, que aunque es escritor, dice que no sabe de música. ¿Quiere preguntar algo? No sé nada. Yo a mí de pequeñito me echaron del codo 2 veces en el cole y una no estaba cantando. Pasó el cura por delante, puso así la cabeza, me dijo, ¿tú? Digo, si yo no quiero estar aquí, señor padre, que yo no canto. Y la primera me echaron con razón. Te quería decir que algo que has dicho, que para emocionar con tu música, con la guitarra, tienes que estar tú emocionado. O sea, que no puedes transmitir una emoción si el que canta o toca no está emocionado. Y eso es transmitible pues a todo tipo de arte, ¿no? Al dibujo. Yo me dedico a escribir y cuando hay escenas que quiero transmitir emoción, yo llegaba, no te digo a llorar a moco tendido, pero sí se me cargan los ojos con lo que estoy escribiendo y leyendo, porque entiendo que si eso te pasa a ti es más fácil, igual no lo consigues siempre, que al que va a leer le pasa lo mismo. Si yo escribo sin poner emoción, probablemente al que lee no le va a llegar, ¿no? Pues eso es lo que me ha gustado mucho eso que has dicho, porque ahí me he identificado a mi nivelillo con lo que estabas comentando. Bueno, pues mañana día 10 de mayo, en la Casa de Cultura de Cabezón de la Sal, a las 7:30 tendremos oportunidad de escuchar a Javier Moya con todas estas piezas que hemos escuchado, piezas clásicas, piezas de los Beatles, Mike Oldfield, de Perales incluso, o sea, una amplia selección y un amplio abanico donde se pone de manifiesto la versatilidad y la capacidad de emocionar y de transmitir de nuestro invitado. Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias a vosotros, y espero volver no con tanta dilación como esta vez, y un placer. Gracias. Nosotros pincharemos aquí la trilogía Cántabra esa que nos ha interesado mucho. Vamos a despedir con un tema suyo también de este mismo disco que me ha llamado mucho la atención, El somni del pescallunes, traducido El sueño del pescalunas, que me gusta mucho, y a lo mejor nos puedes contar algo de este tema. Sí. Toda criatura tiene su explicación, tiene que tener un motivo de creación, ¿no? Hay veces que te encargan una obra y tienes que pensar, ver en qué se han basado para pedírtela, si es un libro, si es una historia, y a partir de ahí estás esperando que te caiga algo, ¿no? Para eso, lo que he dicho antes de coger el papel y el lápiz y escribir. Y el caso del somni del pescallunes es que a la gente de mi pueblo de Torellón nos llaman pescallunes. Y es que parece ser que, digamos que el colgao del pueblo, un día se bajó al río Yes a contemplar la luna, y otro día también, y así, hasta que al final realmente, bueno, pues nos llamaron a todos pescallunes porque intentó pescar la luna. Yo sencillamente le he echado un poquito más de romanticismo, de sal, de picante, de especia, y lo que he hecho es decir que de tanto ir a mirar la luna se enamora de la luna se acaba enamorando de él, y lo que hacen es interiorizar él a la luna, y al final, bueno, pues bailan los dos juntos, y al final el que estaba loco, está loco pero de amor, y esa es la historia del somni del pescallunes. Qué bien, qué bonita idea. Pues nada, lo vamos a escuchar y seguiremos con el programa, pero vamos, mañana, insisto, a las 7:30 en el Centro Cultural, Javier Moya con su guitarra, podréis escuchar cosas tan bonitas como esta.
En Bazar Cantabria seguimos con ofertas que no puedes dejar escapar. Esta semana, zapatillas deportivas desde 9,95 euros, perfectas para el día a día. Pijamas de entretiempo por solo 6,95, cómodos y con estilo. Y si te vas de viaje, prepárate con nuestras maletas desde solo 29 euros. También tenemos todo lo que necesitas para estar prevenido ante cualquier imprevisto. Placas solares, cocinas portátiles de gas, focos LED con recarga solar, linternas potentes, pilas recargables y mucho más. Estamos frente al velódromo en el Polígono Industrial de Barros, en Los Corrales de Buelna. Abrimos viernes por la tarde, sábado todo el día y domingo mañana y tarde. Síguenos en Instagram y Facebook para no perderte ninguna novedad. ¿Te interesa? Pues ven al Bazar Cantabria, tu tienda de confianza de verdad. En Cafetería Avenida, además de nuestros desayunos y meriendas de siempre, con esos magníficos pinchos y tortillas rellenas, contamos con un fantástico servicio de plancha para ofrecerte unas estupendas hamburguesas, sándwiches y bocatas.